Buenas tardes, bienvenidos al estudio de hoy, deseando, como siempre, que como cada miércoles estemos preparados para estudiar las escrituras. Y antes de comenzar el estudio vamos a tener algunos anuncios. Esta semana hablé con algunos hermanos, los cuales algunos han estado enfermos. Por ejemplo, la hermana Juana está con el coronavirus. Estuvo diciéndome ayer que estaba con un poco de falta de aire ahí en el hospital, en un hospital en Cape Coral, así que estaremos orando por ella y por esta situación. También estuve hablando con la hermana Giselle Olivares, no Giselle Fife, sino Giselle Olivares. Ella está con una alergia bastante importante, podríamos decir, provocada por alguna mascarilla que parece que le hizo daño. Así que estaremos orando también por la hermana Giselle. Y la hermana Ismenia me pidió también ayer que orara por su papá, para que el Señor le ayude en unos trámites que debe hacer para no perder la casa aquí en la Florida. Él está en Cuba y no ha podido ocuparse de estos asuntos debido precisamente a que los aeropuertos están cerrados y las comunicaciones están detenidas. Así que vamos a orar también por el papá de Ismenia y por esta situación también que se resuelva y por otras cosas más que vienen en lo adelante. Así que esperemos que entre hoy y mañana las cosas se hayan arreglado también respecto a esto. Hay otros anuncios también que debemos hacer. No es el viernes para anunciar la cantidad de enfermos que tenemos, pero ya el próximo viernes estaremos dando una lista completa o más completa de enfermos y también de los demás motivos de oración que tenemos en nuestra congregación. Otro anuncio que tenemos es lo que todos conocemos. Definitivamente sabemos que ya el próximo sábado, si Dios lo permite, pues estaremos disfrutando de ese esperado retiro de música. Sabemos que por diversos motivos, por diversas razones, lo hemos pospuesto, pero este próximo sábado, día 26 de septiembre, estaremos aquí en el Templo Bautista McCall desde las 10 de la mañana, empezando con el desayuno para luego continuar con este retiro que nos traerá el reverendo Lemuel Márquez. Recuerde que esto es una actividad que involucra, a toda la iglesia, a todos nosotros, por lo cual tenemos que hacer nuestro mejor esfuerzo para poder asistir. Recuerde que esto seguramente va a ser de mucha bendición para su vida. Y si usted puede traer a alguien más de su familia o puede traer quizás alguna amistad, también seguramente que va a ser de mucha bendición. Así que haga sus planes y le esperamos el próximo sábado a las 10 de la mañana en el retiro de música. Otro de los anuncios que tengo es con relación a la Operación Niño de la Navidad. Ya está el material por ahí. Posiblemente en una hora aproximadamente ya me traigan algún material para esto. Así que gracias a la hermana Betty, que ella también hace unos días me dijo que estaba intentando buscar este tipo de material para poder hacernos llegar también aquí a nuestra iglesia para mantener, como tradicionalmente hacemos, también las cajitas para estos niños necesitados en el mundo entero. Entonces, queridos hermanos, pronto también tendremos esas cajitas de muestra y tendremos también toda la información que vamos a dar con relación a la Operación Niño de la Navidad, para que cada uno de ustedes prepare también esas cajitas como siempre lo hacemos, con tanto agrado y sabiendo que vamos a hacer felices a muchos niños con esta situación. Bueno, hermanos, bien, pues vamos a continuar nuestro día de hoy a través del estudio. Sabemos que estamos estudiando el Evangelio de Juan en el capítulo 1 y la sección que nos corresponde para hoy se llama El Verbo Encarnado. Ese es el título de hoy, El Verbo Encarnado. Vamos a leer allí Juan 1 del 14 al 18. Vamos a tener allí nuestras Biblias preparadas y vamos a leer Juan 1 del 14 al 18. Espero que usted lo tenga preparado. Muy bien. Nos dice así, Juan 1, 14 al 18. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria,
gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Vamos a orar. Agradecemos, Señor, tu presencia en cada una de nuestras vidas. Te damos gracias, Padre, por este tiempo de estudio. Te damos gracias porque podemos estar, oh Dios, aquí profundizando en tus verdades. Te pedimos que nos des una mente clara, entendida, y permite, Señor, que a través de tu Espíritu Santo nosotros podamos proclamar estas verdades que hay en tu palabra. Te pedimos que nos ayudes a comprenderla y permite, Señor, que podamos salir en esta tarde, Señor, en esta noche, con nuestras mentes y nuestros corazones sabiendo que tú les has llenado y nos has, oh Padre Santo, surtido con ese conocimiento que realmente nosotros esperamos de ti. Gracias, Señor, porque tú siempre tienes el deseo de llenar nuestras vidas con tu amor, con tu gracia y con tu paz. Gracias por ese sacrificio de Jesucristo, el cual se hizo carne, oh Dios, ese verbo hecho hombre, el cual vino a este mundo, Señor, a proclamar las verdades del reino, a darte a conocer y también, Señor, a salvar nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Antes de comenzar con este estudio, quiero que escuchemos una canción. Es una canción de un artista, o sea, un autor, un cantante llamado Marcos Vidal. Me imagino que la mayoría de ustedes lo conozca. Marcos Vidal es un compositor y un músico español prolífico, muy cristocéntrico en todas sus canciones, en todo lo que hace. Su música, si usted le escucha, su música es pura poesía, pero es una poesía que está ligada estrictamente a la sana doctrina. Y realmente ha sido de mucha bendición. Desde que yo empecé a escuchar sus canciones, su letra, dije, bueno, pues si esto es la inspiración de este hombre, debe ser realmente un gran hombre de Dios. Y si su testimonio respalda lo que está diciendo, realmente es una bendición. Porque una de las cosas que nosotros tenemos que ver cada vez que nosotros escuchamos a algún cantante es ver si realmente lo que está diciendo lo respalda su testimonio. Y les puedo decir personalmente, las dos veces que yo he podido hablar con Marcos Vidal, la última vez fue en el último viaje que di en el penúltimo viaje que di a España. Realmente me atendió, empezamos a conversar. El pastor Luis Rubiales, que estaba trabajando, yo estaba trabajando con él allá en España, fue nuevamente y conversamos después de un concierto allí con mi familia, y realmente una persona súper sencilla, a pesar de toda la fama que tiene. Nos atendió allí espléndidamente, y realmente el corazón sencillo que tiene este hombre da testimonio realmente de todas las letras que él pone en cada una de sus canciones. Así que vamos a escuchar este himno o esta canción que se llama El Verbo se hizo carne. Como vamos a hablar también del Verbo encarnado, vamos a escuchar esta palabra. Ahora, sí quiero que mediten en la letra, la cual es bastante profunda, bastante actual, dándonos cuenta que la esencia de esta canción es el verbo de Dios. Fíjense lo que dice esta canción. Escuche bien. No la voy a cantar, por supuesto. Dice: se acometen grandes empresas en el nombre de Jesús. O sea, eso es lo que ahora mismo está en boga, está muchas veces. Se acometen grandes empresas en el nombre de Jesús. Nuevos héroes cristianos en honor de multitud. Todo está bien calculado. Calidad profesional. Cuanto más alto lleguemos, más podremos conquistar. Y qué noble sentimiento. Ahora dice, pero qué contradicción. Que sirviendo al Maestro nos traicione el corazón y caigamos en la trampa de la torre de Babel, que nadando en la abundancia
olvidemos nuestra fe. Y entonces dice, ¿qué vamos a olvidar? Dice, que el Verbo se hizo carne, descendió de la luz, su camino fue hacia abajo y entregó su juventud. ¿Y cuántos resistiremos la mirada de Jesús dibujada en el recuerdo de una cruz? Y la segunda estrofa nos dice, nos seducen más las luces y el impacto emocional, la respuesta de las masas y el carisma personal, que lo puro y verdadero escondido en un rincón. Nos deslumbra más la fama que el calor del corazón. Y dice, yo prefiero estar más cerca de la cruel necesidad y llorar con los que lloran y ofrecerles la verdad y aprender a ser cristianos a la lumbre de mi hogar y tener algún amigo que me ayude a recordar que el Verbo se hizo carne, descendió de la luz, su camino fue hacia abajo y entregó su juventud. ¿Y cuántos resistiremos la mirada de Jesús dibujada en el recuerdo de una cruz? No quiero seguir, realmente es hasta aquí esta canción, y yo quiero que la escuchen porque realmente merece la pena escuchar esta canción, El Verbo se hizo carne. En el nombre de Jesús, nuevos héroes cristianos, en olor de multitud, todo está bien calculado, calidad profesional. Cuanto más alto lleguemos, más podremos conquistar. Y qué noble sentimiento, pero qué contradicción, que sirviendo al Maestro nos traiciona el corazón y caigamos en la trampa de la torre de Babel, que nadando en la abundancia olvidemos nuestra fe, que el Verbo se hizo carne, descendió de la luz, su camino fue hacia abajo y entregó su juventud. ¿Y cuántos resistiremos la mirada de Jesús dibujada en el recuerdo de una cruz? Las luces y el impacto emocional, la respuesta de las masas y el carisma personal, que lo puro y verdadero escondido en un rincón nos deslumbra más la fama que el calor del corazón. Yo prefiero estar más cerca de la cruel necesidad y llorar con los que lloran y ofrecerles la verdad y aprender a ser cristiano a la lumbre de mi hogar y tener algún amigo que me ayude a recordar que el Verbo se hizo carne, descendió de la luz, su camino fue hacia abajo y entregó su juventud.
introducción, ¿verdad? Bien, pues ahora nos preguntamos, ¿cuándo el Verbo se hizo carne? Bueno, pues cuando nació como un bebé allí en el establo de Belén, ahí se hizo carne. Y debemos recordar que Él siempre había existido, por supuesto, como Hijo de Dios, con el Padre en el cielo, pero ahora quiso venir a este mundo en forma de hombre en cuerpo humano. También el texto una de las cosas que nos dice, y aquel Verbo fue hecho carne, dice, y habitó entre nosotros. Habitó entre nosotros. Esto quiere decir, queridos hermanos, que no fue una aparición fugaz, una breve aparición, sino que vivió aquí como hombre entre los mismos hombres. Y la palabra habitó significa que su propio cuerpo fue el tabernáculo, fue la tienda donde él vivió, el lugar donde él vivió esos 33 años en este lugar. Y nos sigue diciendo este verso también, y vimos su gloria. Vimos su gloria. Cuando la Biblia menciona la palabra gloria, en este sentido, se refiere siempre de manera consistente a esa luz resplandeciente, a esa luz fulgurante que se veía y que se distinguía cuando Dios estaba presente en algún lugar. También se habla de gloria precisamente y se refiere también a la perfección y a la excelencia de Dios. Cuando se dice la gloria de Dios es su excelencia, su perfección. Sin embargo, cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, vemos que escondió o cubrió también su gloria, pero la gloria que era la misma gloria de Dios, pero la escondió en ese cuerpo de carne. Y aún así conocemos algunas maneras, básicamente dos maneras en las que su gloria fue revelada. Primeramente fue la gloria moral, podremos decir, la gloria moral de nuestro Señor Jesucristo. Quiero decir, la perfección más bien de su vida, la perfección de su carácter. Quiere decir que en Él no hubo imperfección de ningún tipo, no hubo tacha, no hubo falta absolutamente en su vida, en su ser. Fue, como sabemos, perfecto en todos sus caminos, mostrando todas las virtudes en su vida de una manera absoluta, de una manera equilibrada, de una manera completa. Y sabemos que en algún momento también mostró parte de su gloria. Lo hemos visto también en otros de los estudios. Recordemos en el Monte de la Transfiguración, ahí en Mateo 17, donde Juan, en este caso también Santiago y Pedro, vieron resplandecer el rostro del Señor. Vieron allí esas vestiduras brillantes, fulgurantes también. Y estos tres discípulos realmente tuvieron el privilegio de ver una visión anticipada de ese esplendor que tendrá también Jesús cuando vuelva a la tierra y reine por 1000 años. Otras veces también hemos explicado que cuando Juan dijo, vimos su gloria, se estaba refiriendo precisamente a esa gloria resplandeciente que vio en aquel monte o en aquella montaña. Pero también muy probablemente que se estaba refiriendo a esa gloria moral que él poseía y que posee. Por eso dice, y vimos su gloria. Vieron el esplendor de la gloria de Dios en el monte de la transfiguración, pero también vieron su gloria moral mientras él caminaba por este mundo. Ahora, Juan y los otros discípulos también fueron testigos de ver una vida perfecta, una vida moralmente y desde todos los puntos de vista perfecta en la vida de Jesús cuando vivió en esta tierra. Nunca antes los discípulos habían visto una cosa semejante, una cosa igual. Solo se tenía una breve reseña antiguamente de la gloria de Dios cuando mostró algo de la gloria a Moisés. Pero en este caso se estaba mostrando el mismo Hijo de Dios ante ellos en aquel lugar. Para los discípulos esta gloria de la cual fueron testigos en ese lugar fue un indicador más que Él era verdaderamente el Hijo de Dios, porque no existía ni existirá ningún hombre capaz de poder mostrar lo que Él mostraba en aquel momento. Ahora, este texto nos dice más. ¿Qué gloria? Dice, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Gloria como del unigénito
del Padre. Hay muchos que hoy día siguen preguntándose qué significa la palabra unigénito. Bueno, pues unigénito lo que da a expresar es la cualidad de un hijo único. Eso es lo que expresa. Y el apóstol Juan es quien más menciona esta denominación referente a Cristo. En la Biblia se menciona la palabra unigénito algunas veces, pero quien más menciona esta palabra precisamente es el apóstol Juan, y lo hace en estas cartas y también en una de sus primeras cartas. También, por ejemplo, en el verso 14 que ya hablamos, el que estamos explicando ahora, el verso 14 nos habla y nos dice gloria como del unigénito, pero en el verso 18 nos dice a Dios nadie le vio jamás, el unigénito, vuelve a decir, el unigénito Hijo está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. También en Juan 3:16, que todos conocemos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Ahí también menciona la palabra unigénito referida a Jesús. Y en el mismo Juan 3, pero en el 18, un poco, 2 versos más allá, nos dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Menciona ahí también. Y en la primera carta de Juan, casi al final del Nuevo Testamento, la primera carta de Juan, capítulo 4, verso 9, nos dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. Es casi un resumen de Juan 3:16. Nos dice primero de Juan 4:9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Hermanos, esto es una clara y contundente declaración por parte de Juan con relación a Cristo, el unigénito del Padre. Es decir, Cristo es el único de Dios, el único Hijo de Dios. Dios no tiene otro Hijo como Él. Realmente todos nosotros los creyentes, los que hemos creído en Jesús como nuestro Salvador y Señor, como veíamos también en el versículo anterior, el miércoles pasado, a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y cuando dice a los que le recibieron, son a los que hemos recibido a Cristo en nuestros corazones de una manera real. Entonces nosotros también somos hijos de Dios. Pero Jesús es el Hijo de Dios, Hijo con mayúsculas, o sea, único en su clase, el unigénito. Pero como Hijo de Dios, recuerden también que Él es igual a Dios, no es que va a ser diferente. Ahora, otra de las cosas que nos dice este texto es que Jesús estaba lleno de gracia y de verdad. 2 cualidades nos dice aquí en este caso. Nos está diciendo que estaba lleno, ni siquiera nos dice que estaba al 90% de su capacidad, ni al 99,9% de su capacidad. Estaba lleno, y cuando algo está lleno es porque está a tope, ¿verdad? Así se manifestó nuestro Salvador. Por una parte, cuando habla de gracia, cuando dice lleno de gracia, se refiere a ¿qué? Pues a la bondad que tuvo hacia los que no los merecían, o sea, hacia los que no merecían esta gracia hacia nosotros. Y por otra parte, cuando habla de verdad, está hablando que Él es absolutamente recto, es veraz, es justo. Quiero decir que jamás estaría disfrazando, jamás estaría excusando ningún tipo de pecado, ni tampoco estaría aprobando el mal, y por eso es que decimos que Jesús estaba lleno también de verdad, estaba lleno de gracia y de misericordia para con los hombres, pero también estaba lleno de verdad y lleno de la justicia de Dios. Y estas son 2 cualidades, queridos hermanos, 2 virtudes que solamente pueden ser atribuidas a Dios. Quiero decir, estar completamente lleno de gracia y al mismo tiempo ser completamente lleno y recto y justo, pues esas son 2 cualidades que no puede poseer el hombre jamás. En resumen, este texto, el verso 14, recordemos que Juan nos enfatiza que Dios se hizo carne, el Verbo se hizo carne. Y este mismo concepto es un concepto teológico que en los tiempos del apóstol Juan también era muy discutido. ¿Por qué? Sobre todo por aquellas doctrinas que negaban la parte humana de Jesucristo. Recordemos que Él fue 100% hombre sin dejar tampoco de ser 100% Dios. No hay una división, no son 2 personas diferentes, no tiene doble personalidad, es una misma sustancia. Es hombre y al mismo tiempo Dios perfecto.
Y a pesar de la encarnación de Cristo, y a pesar que esta misma encarnación es una de las doctrinas más controversiales de todos los tiempos, vemos que el mismo apóstol Juan declara esta verdad, la cual se encuentra plasmada en este versículo de forma contundente. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora, vamos a ver los versículos siguientes, los versículos del 15 al 18. Vamos a leerlo. Nos dice así. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Este versículo 15, hermanos, dice que Juan dio testimonio de Él, diciendo que este era de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Bien, pues Juan el Bautista dio testimonio de que Jesús mismo era el Hijo de Dios. Antes que Jesús iniciase su ministerio público, ya Juan había estado anunciándole a la gente que venía el Cristo. Cuando Jesús vemos que entró y llegó allí a la escena, Juan vino a decir: este es aquel que yo estaba describiendo cuando yo hablaba acerca de él. Y vemos que Jesús, queridos hermanos, vino después de Juan, pero vino después de Juan en el sentido de su nacimiento y en el sentido de su ministerio. Recordemos que Jesús nació 6 meses después que Juan, y se presentó allí a la nación y al pueblo de Israel un tiempo después que Juan había estado ya predicando y había estado ahí bautizando en aquel lugar. Pero bueno, sabemos que Jesús, por supuesto, era superior a Juan, era mayor que Juan, y Juan lo recalca, es una de las cosas que nos dice aquí en este momento, porque era más digno, de más honra por muchas cosas. Primeramente, porque era primero que Juan, porque existía desde toda la eternidad, y también porque es el Hijo de Dios y es el mismo Dios. Y esto lo patentó muy bien allí en el verso 15, en este caso el apóstol Juan. Bien, el verso 16 nos dice: porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Aquí, queridos hermanos, nos está hablando de la plenitud. ¿Qué idea nos da esto? No, fíjense, nos está hablando de la plenitud. Entonces, cuando hablamos de ello, esto nos da una idea de algo, cuando hablamos de plenitud, de algo que está completo, que está pleno, que está total, está, podríamos decir, saturado, está lleno. Cuando usted, por ejemplo, moja una esponja en agua, usted la mete en el agua, ¿no? Y saca la esponja y empieza a caer agua porque está saturada, está llena, está completa, no le cabe más agua. Y los que hemos creído en el Señor recibimos esa provisión, esa porción de fortaleza espiritual que está en esa plenitud de Cristo, la cual es tan grande que ha provisto para todos los hombres, en todos los lugares, a través de todas las edades. Y aquí también nos habla de una expresión que hemos escuchado mucho, y cada vez que leemos este primer capítulo del Evangelio de Juan la escuchamos, y es la expresión gracia sobre gracia. ¿Qué significa esta expresión? Bueno, esta expresión podría traducirse como gracia abundante. También hay una versión, la del año, creo que 77, la revisión Reina Valera del año 77, que nos dice que en vez de decir gracia sobre gracia, dice gracia abundante. Y también recordemos que la palabra gracia significa el favor de Dios, el favor inmerecido de Dios, el cual derrama sobre sus hijos. Y digo inmerecido porque recuerden que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, como nos dice allí en Romanos, ¿verdad? Pero, queridos hermanos, esta es la gracia que Dios nos ha ofrecido a cada uno de nosotros. Gracia abundante, gracia sobre gracia.
podríamos hablar y abundar un poco más de esto, pero nos íbamos a ir del tema también un poco, no tanto del tema, sino de la reflexión que yo quería dar con referencia a este primer capítulo de Juan. Ya nos meteríamos en temas de Pablo, hablando de otras cuestiones. Pero es que esto, como les dije al principio, es un tema tan amplio, tan grande, que podríamos hablar de tantas cosas que a veces nuestra mente quizás piensa tanto en tantas situaciones diferentes, que podríamos ir por tantos lugares. Pero bueno, tenemos que seguir avanzando en este primer capítulo de Juan. Por eso vamos a leer el verso 17, que nos dice, aunque déjeme decirle otra cosa, usted en su casa, cuando estudie esta palabra, usted podría buscar referencias, usted podría buscar otros textos también que tienen que ver con lo que estamos hablando. Usted podría estar allí también estudiando, repasando y buscando en el momento de su meditación, en el momento del estudio de la palabra. Usted también podría buscar y encontrar grandes verdades y grandes revelaciones que hay en la palabra de Dios escritas, que realmente van a ser de bendición para cada uno de ustedes. Bueno, pues el verso 17 nos dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Qué tremendo versículo, queridos hermanos. Qué gran aclaración nos hace aquí el apóstol Juan. Lo primero que hace es hacer un contraste entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, ¿verdad? Primero el Antiguo Testamento y después el Nuevo Testamento. Vemos que Moisés, y él lo aclara de una forma contundente y real, no proveyó la gracia, porque por medio de Moisés lo que se obtuvo fue la ley. Y esta ley mandaba y ordenaba a los hombres que tenían y debían de obedecer. De lo contrario, ¿qué pasaba? Pues se le condenaba a muerte. O sea, la ley mostraba a los hombres qué debían hacer, qué era lo correcto, pero no les daba el poder para hacerlo. O sea, en este caso la ley fue proporcionada a los hombres a través de Moisés para mostrarle que eran pecadores, pero no podía salvarles de sus pecados. Por el contrario, cuando aparece la gracia a través de Jesucristo, cuando viene la gracia y la verdad, vienen a través de Él, del Verbo hecho carne. No vino Jesús a juzgar al mundo, vino a salvar al mundo. Jesús no vino a juzgarlo, como dice él mismo, dice, yo vine a salvar, a buscar y a salvar lo que se había perdido, a salvar a los indignos, a salvar a los que no nos podíamos salvarnos a nosotros mismos y que además éramos enemigos de la cruz, enemigos de Él. Pero ahora, por su gracia, entonces Él nos recibe a cada uno de nosotros como hijos. Así, hermanos, podemos describir esta gracia, la gracia de Dios, toda la bondad de Dios, lo mejor de Dios y del cielo para los peores en esta tierra. Así es que podemos describir la palabra gracia. Lo mejor de Dios, la gracia abundante de Dios, la misericordia de Dios, lo bueno de Dios, provisto para los peores en este mundo. Ahora, no solamente la gracia, sino la verdad también vino por medio de Él. Nos dice, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Recuerden que Juan 14:6 nos dice, yo soy el camino, la verdad. Nos habla de la verdad. O sea, la gracia no solamente, sino también la verdad. Él fue absolutamente veraz y fiel también en todas sus palabras, en todas sus acciones. Y por ello Él mismo murió para pagar la pena de muerte que merecíamos nosotros, para poder mostrarnos una bondad inmerecida al salvar nuestras almas y darnos un hogar en el cielo. Vemos el verso 18, y es el último que nosotros tenemos aquí en esta tarde, donde nos dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. O sea, a Dios nadie le vio jamás. Dios, por supuesto, vemos que es espíritu y por ello es invisible, ¿no? O sea, no tiene cuerpo. Y aunque Él se manifestó a los hombres en el Antiguo Testamento de forma visible, quizás como un ángel, como un hombre, etc. Bueno, pues estas apariciones no revelaban realmente cómo es Dios. Solo eran apariciones temporales.
por las que escogió hablar a su pueblo. Y nos dice que el unigénito Hijo, o sea, Jesús, el cual tiene y ocupa un puesto de especial, podríamos decir, intimidad con Dios, que es el Padre, bueno, pues Él le ha dado a conocer. Por eso nos dice que está en el seno del Padre, aún estando en la misma tierra también, a través de allí, Él seguía también estando en el seno del Padre. Cristo, queridos hermanos, ha revelado a los hombres, a través de su vida y de sus palabras, cómo es Dios. Cuando los hombres veían a Jesús, veían a Dios. Cuando le escuchaban hablar, oían hablar a Dios, sentían el amor y también la ternura de Dios. Por eso podemos decir que los pensamientos y las actitudes de Dios para con la humanidad han sido plena y absolutamente dadas a conocer a través y por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a dejar el estudio de esta tarde hasta aquí, hasta este versículo 18. Luego comenzaremos una nueva sección a partir del verso 19 de este primer capítulo de Juan. Esperamos que haya sido de bendición para su vida y, queridos hermanos, no hay nada mejor que acercarse a nuestro Dios a través del estudio de la palabra, de la reflexión, de la meditación y de la oración. Así que vamos a terminar con un himno. Y qué más que ese himno que dice precisamente sublime gracia del Señor. Vamos a cantar este himno que todos conocemos y luego terminaremos nuestro culto. Amén. Bien, hermanos, bueno, pues aquí tenemos ya parte de la operación Niño de la Navidad. Así que esto fue proporcionado por nuestra querida hermana Betty. Así que pronto ya estaremos dándole a cada uno de ustedes las indicaciones y todo lo que debemos y tenemos que hacer para la operación Niño de la Navidad. Así que damos gracias a Dios por ello. Recordar, queridos hermanos, que el próximo viernes a las 8 de la tarde o de la noche estaremos nuevamente en comunión a través de este servicio virtual donde estaremos llevando a sus hogares la reflexión del día
las peticiones diversas de oración que tenemos para elevarlas delante del trono y la presencia de nuestro Dios. Así que esperamos también su sintonía a través de estas vías para que pueda estar en comunión con los hermanos y también con nuestro Dios. Vamos a orar. Señor y Dios, agradecemos tu presencia en nosotros cada día. Agradecemos tu bondad, tu amor y tu cuidado. Agradecemos tantas cosas, oh Dios, que tú proporcionas y das a nuestras vidas, que no tenemos palabras, oh Dios, con qué agradecerte. Pero la única manera, oh Dios, más efectiva de poder agradecerte es a través de nuestra obediencia diaria a tu palabra, de la comunión, oh Dios, que debemos tener contigo, y también, oh Dios, del estudio de la palabra y de la oración, y de ese acercamiento que nosotros necesitamos cada día delante de tu presencia. Te pedimos que nos bendigas en esta tarde. Te pedimos, oh Dios, que guardes cada uno de nuestros hogares y bendice, Señor, a cada uno de los hermanos y amigos que están escuchando en este momento tu palabra. Permite que sea de gran bendición y permite, Señor, que pronto podamos estar juntos y que este próximo viernes podamos estar también en comunión, así también como el sábado, oh Dios, que tú puedas bendecir grandemente este retiro de música que vamos a tener aquí en nuestra iglesia y que pueda ser de bendición para los hermanos y para aquellas personas que podrán venir también que no conocen tu palabra. Te pedimos también que estés con nosotros en el culto del domingo y que todo sea para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén. Bien, queridos hermanos, que Dios les bendiga una vez más. Que todas las cosas que sucedan en su vida sean para la gloria de Dios y para el aprendizaje, para el conocimiento y el reconocimiento de que Jesús es nuestro Señor y que por gracia nosotros estamos aquí viviendo en este mundo, por su gracia y por su infinita misericordia. Que Dios les bendiga.